Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, el capítulo primero, justamente, esta primera narración, en donde le informan a David de la muerte de Saúl. Vean, la muerte de Saúl. Pero decíamos que dentro de este informe, nosotros tenemos prácticamente tres narraciones y hasta casi un cuarto, ¿verdad? Porque en el libro de las Crónicas también después aparecen otra manera como se nos informa que había muerto el rey Saúl. Ciertamente que no es demasiado grande la diferencia, pero como siempre los exégetas van entrando en lo más profundo a ver el porqué, porque todas estas narraciones ya la Biblia se escribe con un interés muy fuerte, ¿verdad? Pedagógico. La Biblia nos quiere enseñar, esta pues es nuestra hoja de ruta. Cuál es esa caña de Arbi de Yaguatana, con ala de Yayapoana, ¿verdad? Y entonces, desde ahí podemos hacer un camino verdadero, un camino donde nosotros también podemos asumir nuestra propia responsabilidad en la medida en que nosotros entendemos el mensaje de salvación. Pero para la hoja de ruta, porque de golare mañana de GPS haré interpretana, haré iguana, mo palandera, mo tu viva la rejona. Oye, en Baoín, donde inde ave aquí, a la izquierda, a la derecha, lejos derecho, tantos kilómetros, piensan oye, inde ayer. Pero es para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender, para que nosotros podamos ver y saber que nuestra propia vida también, de acuerdo a lo que el geógrafo nos va diciendo, es una pedagogía, es una enseñanza, o sea, la Ñandeyara Ñe'e. Entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 31, nos narraba y revela y decía ahí en el versículo 3 que a Saúl le alcanzaron los flecheros. Y el peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero dice que tuvo miedo, no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Saúl que toma la espada y se arroja sobre ella. Bueno, esto por una parte que nos dice. Su escudero no quiso hacerlo, evidentemente estaba muy asustado. Así que ya Saúl toma él mismo la propia iniciativa, se deja caer sobre su espada
Y cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también él mismo, se dejó morir. Es decir, cayó también sobre su espada y muere también él. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Cómo se nos presenta aquí. ¿Cómo es que, ¿verdad? Le encontramos aquí a este escudero, ¿verdad? Este escudero que no quiere matarlo. Después él se asusta y después él también se mata. Esto es simplemente también para indicar lo grande que significa el ungido del Señor. Diga tuyo yuca, diga tú, por eso se asustan. No, lo que me estás pidiendo es imposible. Al ungido del Señor, ella yucada, peñan de yarañe mimbo uva lleva, va ella se haya poder ver. E incluso prefiero yo morir ante este pedido y veo que aquí el ungido del Señor, mi rey, muere, ¿verdad? Siempre el autor sagrado Momba Ewasuina es una pedagogía, es una enseñanza, es para decirnos, es un lenguaje, para que entendamos el por qué el escudero también después se mata. Ahora, en el segundo libro de Samuel, este capítulo primero que nosotros estamos estudiando ahora y estamos viendo justamente estas partecitas, en que viene un joven y le anuncia a Saúl. Murieron sus hijos, primero le dice. Y también entre ellos o con ellos murió también Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este sábado 9 de noviembre. Dedicamos esta gran fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. Para esta oportunidad, la palabra de Dios la tenemos de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 2, del 8 al 9 y del versículo 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Queridos amigos, aquí estamos hablando del templo, la casa de Dios. Y este es el lugar de donde dice fluye, sale el agua. Bájese la maraña de yay burula lleva. Peagoña yaya juanguaña de mopotina lleva. Peago yay ujanguan o eña de tecobe, o si no nos morimos. Pero también el agua significa siempre destrucción de todo lo que es negativo, todo lo que es pecado. Es decir, la simbología del agua hoy al hablar del templo es esencial y fundamental. La ñandé entonces, la ñandé ateno para eso es el lugar, el templo. Lugar donde escuchamos y de donde fluye la gracia de Dios. Y se dan cuenta, queridos amigos, que esa palabra de Dios que escuchamos en el templo, que sale a borbotones como agua, va purificando, dice, y va dando vida en todo el trayecto. Y ahí
tendremos las aguas saneadas. Tendremos nuestra vida, entonces, queridos amigos, saneadas. Así que ya yo esta peña de llave. Entender lo que hoy estamos celebrando cuando decimos el templo, ese lugar en donde nosotros nos encontramos, nos reunimos para ser saneados con la fuente, con el agua, que es la misma palabra del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vigésimo-cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 1, y estamos mirando un poco lo que significa verdaderamente esto del verbo, decíamos, naká, en hebreo, y todo dentro de la familia lingüística, ¿verdad? Del arameo. Todo esto significa aparentemente golpear, herir. Y tal vez este sea el significado que encontramos aquí, sobre todo en esta primera parte. El rey Saúl aparentemente resultó gravemente herido entonces, gravemente herido por los filisteos. Y arreció, dice, la batalla, cae toda la carga, todo el peso, dice, sobre Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y así, entonces es gravemente herido por los flecheros, por los filisteos. Él sabía que estaba perdido, la batalla había sido ganada ya por los filisteos. Incluso dice, lo localizaron. Una vez que mueren los hijos de Saúl, ahora entonces cae sobre Saúl. Y ahí lo localizan. Localizar, tal vez aquí también está queriendo decir, se dieron cuenta y saben, nada, pebina, ese es el rey, ese es el jefe, peada principal, peada pecuella. Él sabía entonces que estaba ya perdido, la batalla había sido ganada por los filisteos y decidió infligirse entonces el golpe final. Entonces aquí, ¿viste? Por una parte, él recibe heridas, así como sus hijos también son perseguidos. Él llega a escapar por la pinta, ¿verdad? Los otros ya caen en el campo de batalla y los otros después no se va a decir más nada. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que el autor sagrado siempre se va centralizando en los personajes principales. En este caso, el personaje principal es nada más y nada menos que Saúl, es el rey. Durante todo el primer libro de Samuel estuvimos viendo cuáles eran sus actitudes, su forma de actuar, su relación con David. ¿Cómo será su final? Entonces te va narrando y aquí se da cuenta que ya todo estaba perdido. La batalla había sido ganada por los filisteos y entonces Saúl decide infligirse ese golpe final. Y tal vez esta explicación o esta reflexión nos haga entender también porque cuál era la actitud de Saúl. Saúl tenía tipo súper orgulloso. Es ente hoy lleva. Él hoy cuapa, él oye, y así sucesivamente. Y entonces, por eso aquí también nos está diciendo, ¿verdad? Que
al darse cuenta que la batalla ya había perdido, que los filisteos ya tenían la de vencer y de ultimar a todo, imagínense, ya murieron incluso los hijos del rey, entonces está faltando solamente el rey. Vea la jaque mate y jaque mate. Entonces ya estamos en el jaque, mano maitema y bien, los hijos también. Y ahora solo falta el rey. Entonces aquí uno se pone en movimiento, ¿verdad? Se pone en movimiento y va hasta darse cuenta que ya no puede escapar y él mismo decide infligirse ese golpe final y fatal. En lugar de estar esperando lo inevitable, porque lo inevitable era que enseguida después vengan, lo agarren y lo ultimen. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, de Yarañe Entrevista, nos encontramos una vez más recibiendo a nuestros amigos que quieren ofrecernos, como siempre, sus actividades dentro de un carisma que Dios ha regalado a la iglesia. En esta oportunidad nos encontramos con los miembros de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Le damos la bienvenida, aquí están ellos en medio de nosotros. Bienvenidos entonces a nuestro programa y a nuestro canal de Yarañe. Lo primero que hacemos normalmente es presentarnos, queremos saber un poco su nombre y sobre todo lo que ustedes como servicio están prestando dentro de esta asociación. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Mi nombre es Oscar Martínez, actualmente estoy como presidente de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia y estamos aquí para todas las preguntas que haya y para poder responder y para que se pueda hacer conocer, ¿verdad? Muy bien, la asociación, ¿verdad? La asociación. Bueno, pero primero entonces le presentamos a la señora. Sí, yo soy Jacqueline Patri de Martínez. Estoy como vicecoordinadora del apostolado de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis y estamos muy contentos de estar compartiendo con usted, padre, y con esta selectiva audiencia de este programa de Ñande Yarañe, así le llamamos Ñande Yarañe Entrevistas, justamente. Entonces, ¿ustedes son esposos entonces? Esposos. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 3 hijos tenemos. 3 hijos. Sí. ¿Y cuántos años ya tienen los hijos? Ya son todos grandes, tenemos 3 hijos, 5 ¿Y nietos? nietos. 5 nietos. Hermosos y sí, ya todos grandes, 2 de ellos ya casados, Oscar con 4 hijos y Andrea con una nena y Camila solterita. Todavía esperando, sí, bueno. Esperando. Oscar, ¿y de cuándo están con esta asociación ustedes? En realidad el trabajo comenzó ya ahí por los años 2004 más o menos. Digo yo que comenzó en realidad el trabajo de empezar a trabajar en forma conjunta de manera a poder hacer crecer este apostolado que de a poco iba creciendo en nuestro país, en las diferentes parroquias y capillas. Primero de aquí de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y posteriormente era a nivel de otras diócesis. Y bueno, y así fuimos nosotros trabajando, queriendo de alguna manera empezar a hacer un trabajo en forma conjunta, delinear todo lo que corresponde a lo que es nuestra espiritualidad, de manera que después podamos nosotros unificar eso. Y en fin, así... O sea que ustedes prácticamente están trabajando con toda la conferencia episcopal paraguaya. Digamos. Así mismo, actualmente nosotros ya hemos
sido aprobados como movimiento oficial dentro de la Conferencia Episcopal Paraguaya Sí. en el año 2022. Ya 2022 oficialmente. Oficialmente. A pesar de que ya estaban trabajando anteriormente. Sí, anteriormente en el 2018 ya tuvimos ya nuestra primera aprobación de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el Consejo Permanente. Como le dicen, ad experimentum, ¿verdad? Al experimento Entonces, por 2 años. sí, sí, Eso sí, significa que nosotros tenemos que caminar en el movimiento y ir viendo las posibles modificaciones que se van presentando para que luego de los 2 años podamos nosotros entonces hacer esas modificaciones que se necesitan, ¿verdad? Ya conociendo realmente, ¿verdad?, de que tenemos que hacerlo así, de esa sí. forma. Y ahora, en cuanto a las diócesis donde ustedes se están encontrando y trabajando, ¿ya se está cubriendo todo el país o hay todavía alguna diócesis que falta todavía así la asociación de una manera oficial? No, todavía no están todas las diócesis. Ah, no están todavía todas. Tenemos ya algunas, ya como la diócesis de San Lorenzo, tenemos también las diócesis también de San Pedro, que es la Sí, que San Pedro, sí, San Pedro. Tenemos En Concepción tienen, todavía no. Pedro Juan de Caballero, la Concepción. Pedro Juan sí. pertenece a Concepción. Sí, está también con nosotros. De Villarrica. Villarrica está también con nosotros. También. Pero cuando hubo cambio de obispo, entonces ahí se quedó un poco estancado. Bueno, ahora actualmente no tienen obispo, actualmente. Sí, Ahora, por eso, pero sí. ellos están con nosotros, ellos tienen también sus estatutos aprobados ahí por el obispo en aquel entonces también, ¿verdad? El último fue el Monseñor Valenzuela. El cardenal. El cardenal. Sí. Ah, claro, el cardenal, sí. Exactamente. Y bueno, y la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Entiendo. que es donde estamos trabajando nosotros. Claro. Bueno, entonces, ¿y cuál es el carisma? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la propuesta? Y cómo todos los que pertenecen a esta asociación de fieles, ¿verdad? Asociación de fieles, los laicos, que se organizan y como miembros de la Iglesia, con este carisma tan importante de difundir, ¿verdad?, la Divina Misericordia. Sí, y principalmente el carisma de nuestra devoción es realizar obras de misericordia y tener plena confianza en la misericordia del Señor. Y trabajamos por grupos, por apostolados. Los apostolados se reúnen una vez a la semana o cada 15 días o cada mes, de acuerdo a la situación de cada capilla, parroquia, y realizan sus lecturas del diario de Santa Faustina, en el manual de formación en el que se basa nuestra formación. También realizan sus obras de misericordia. Actualmente en la arquidiócesis se realizan obras visitando las penitenciarías, los hospitales. Nos organizamos de una manera en que coincida con la jurisdicción de cada grupo. Por ejemplo, los que están ubicados más hacia la penitenciaría de Tacumbú realizan sus obras en el penal de Tacumbú o en el penal de mujeres de acuerdo a la ubicación. Otros no quieren hacer ese tipo de obras, entonces hacen las obras de misericordia con la Pastoral de la Salud. Realizan las obras en los hospitales, llevando la devoción, llevando oración, llevando la Eucaristía. Y también ahora estamos iniciando una formación que se realiza cada vez que quieran surgir nuevos apóstoles para que ingresen en el apostolado, finalizando con una misión de querigma, digamos. O sea que ustedes tienen siempre y ofrecen esa posibilidad de formación también entonces para sus miembros. Sí, siempre. El estatuto mismo ya lo estipula, ¿verdad?, de que para que una persona que esté interesada en una parroquia, ¿verdad?, ellos tienen que de alguna manera hacer un curso de formación previa para conocer lo que es nuestra espiritualidad. Y luego de esa formación se hace una misión y posteriormente de la misión para hacer esas obras de misericordia, ellos, ¿verdad?, y sentir esa obra de misericordia. Entonces posteriormente se hace una consagración final, que es el compromiso que cada uno de ellos asumen ya dentro de una celebración eucarística. Claro. Oscar, y esto también tenemos muy difundido, ¿verdad?, en todo el Paraguay. Nosotros mismos aquí en Ñandeyara siempre tenemos nuestro horario a las 3 de la tarde, que se difunde, ¿verdad?, la oración sobre todo de la Divina Misericordia. Así mismo. O sea, en las 3 de la tarde en realidad. Nosotros tenemos, padre,
5 nuevas formas de culto a la Divina Misericordia. Ah, ya, vamos a conocer un poco. Que ¿Cuáles son son? la imagen Sí. de la Divina Misericordia, ¿verdad? La veneración de la imagen, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la Divina Misericordia y la propagación de la Divina Misericordia. A ver, explícame un poco. Imagen. ¿Imagen qué significa? O sea, que cada uno pueda tener su imagen. La imagen de Jesús O sea, de la ¿en Divina qué consiste? Misericordia. Solo eso, tener la imagen. Tener la imagen Es como una y- intronización, digamos. y venerar. Y venerar, claro. sí. Sí. Eh, Primero. la- Y la- después la- lo segundo, ¿qué dijiste? La fiesta de la Divina La Misericordia. Divina. Es un día que Jesús pidió para que sea una fiesta. Él mismo dijo, ¿verdad? Que sea una fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo. Segundo domingo, ¿verdad? De Pascua, O el sí. primer domingo después de Pascua. Sí. Esa es la fiesta, ¿verdad? Y es muy Sí. importante también porque en ese día se gana la indulgencia plenaria, que es una Entiendo. forma también de poder ayudar también a que las personas La salvación. Con el acerquen. Papa San Juan Pablo II, Segundo, ¿verdad? así Que se mismo, había impuesto así por mismo. eso, que es muy conocido. Y Sor Faustina también, Polonia, todo eso. Después El está- tercero, El tercero es el rezo de la coronilla. a la coronilla. Esa es la Y que ahí es lo muy que yo quería conocida. hacer una observación, padre, porque en Sí. realidad normalmente las personas que no conocen muy bien Sí. la devoción a la Divina Misericordia quieren rezar la coronilla a las 3 de la tarde. Sin embargo, a las 3 de la tarde ya hay una nueva forma de culto que es la hora de la misericordia, que se reza el Vía Crucis, entre algunas cosas que... Entonces tenemos que Jesús. ponernos al día. Es un Vía Crucis. En realidad, Entonces, en la sí. coronilla de la Divina Misericordia se puede rezar en cualquier momento, En menos a las 3 cualquier... de la tarde. Entiendo. Y Bueno, eso tenés que hablarme bien después porque para que la gente entienda. Sí. Pues si yo cambio ahí en el canal, enseguida ya me llaman por teléfono y me dicen, padre, usted es un ateo, padre. No, pero eso está en el diario, padre. ¿En serio? En el diario está bueno. justamente- O sea que a las 3 de la tarde es el Vía Crucis entonces. a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. La hora de la misericordia. Hay 3 formas de hacer culto en ese momento. Ya. Uno, si es que los deberes nos permiten, es hacer el Vía Crucis Ya. de la Divina Misericordia. El segundo, si es que podemos irnos, por ejemplo, al Santísimo Sacramento, hacemos una oración en el Santísimo Sacramento porque el corazón de Jesús está completamente abierto en ese momento. Entiendo, a las 3 de la tarde, Y ¿no? Hora de la muerte. la tercera opción es en el lugar donde estemos, ya sea en nuestro trabajo, que no podemos hacer cualquiera de los dos anteriores. Sí. Entonces se hace una breve oración y meditando lo que fue la pasión de Jesús en ese momento. Ya. Bueno, ¿y el quinto cuál sería? La propagación. A la devoción. propagación. La Ese es propagación. entonces un compromiso, ¿verdad? Así mismo, es Personal. difundir, Sí. hablar de la Divina Misericordia, ¿verdad? Hacer conocer a los demás, hacer conocer las promesas que se tienen con el resto de la coronilla, hacer conocer las promesas que se tiene, ¿verdad? Venerando la imagen de la Divina Misericordia, que es donde hay muchos, ¿verdad? También lo mismo con el tema de la hora de la misericordia y la fiesta, y mismo también el mensaje que Jesús transmitió a Santa Faustina y que hoy nos llega a cada uno de nosotros. Claro. Y por último, ¿vos cómo hiciste para que seas devota de la Divina Misericordia? ¿Tu esposo te llevó o vos le llevaste a tu esposo? ¿Y hace cuántos años? ¿Quién es más realmente. misericordioso en el Sí. matrimonio? Muy buena pregunta, padre, realmente. Y bueno, realmente me gustaría contar este testimonio porque es muy importante para todos los televidentes de que nosotros estábamos casados por civil nada más. Mira. Después de 17 años nos casamos por la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahora acabamos de cumplir 43 años de casados. Sí. Entonces yo rezaba mucho porque yo quería comulgar y yo no podía comulgar. Sí. Entonces el Señor me escuchó, ¿verdad? Y yo rezando, así un día le dije a mi esposo, bueno, vamos a ver un poco que hay una misa, que es un Jesús muy lindo. Cuando eso no conocíamos nada de la devoción. Y fuimos y vimos que todos cantaban y bailaban. Y nos extrañaban. Entonces él me dice, pero ¿dónde lo que vos me trajiste? ¿Qué clase de misa es esta? Me decía. Y después, de a poquito, él ya movía también su mano. Después ya Así. le gustó y el Señor ya agarró su Para los corazón. hombres siempre es más difícil comenzar a bailar o Sí. mover, somos más rígidos. Así fue. Y hoy él dice, contale, Oscar, que vos decías ahora. Antes mi esposa rezaba mucho para que yo me vaya a la iglesia Sí. y ahora dice, ahora reza para que salga. Porque estoy todo el día ahí. Todo el Así. día está y estamos. Antes ¿verdad? para que me vaya, ahora para que salga de ahí. Sí, que pero- esté más en pero- casa. pero- Bueno, pero- usted ya está jubilado. Sí, totalmente, Entonces, pues, con los gracias a Dios. nietos, etcétera. Bueno, Totalmente. aprovechar y ofrecer Sí, a Dios. así Bueno, mismo. queridos amigos, así entonces estamos hablando hoy
con los que están al frente a nivel nacional de esta asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe entrevistas. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Toda esta historia tan interesante de cómo muere Saúl. Pero estamos simplemente nosotros analizando, porque Saúl ya muere en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Solamente que aquí, al iniciar nuestro libro, el segundo libro de Samuel, encontramos que le informan a David de la muerte de Saúl. Y por eso tenemos que volver a repasar, a mirar todo. Y nos encontramos aquí de repente con una contradicción, pero después había sido no solamente aquí, sino que después más adelante. Y después también reflexiones que hacen otros libros teológicos. Ahora entonces Ñandé, Yeque, Ñamañá, Yahaishá. Y ante esa pregunta, ¿quién verdaderamente mata a Saúl? Quedamos al final en eso, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que con esta narración, con lo que viene a contarle este joven, David preguntó al joven que le trajo la noticia. La noticia era que los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Pero la noticia es, y David está en Siquelán. Y hacía pocos días que él había vuelto, dice, de esa batalla que fue victoriosa también para él, contra los amalecitas, justamente. Y bueno, viene, le trae la información. David quiere informarse bien. Le van a hacer imagina que esto y aquello, pero el problema también no solamente viene a contarle. Y tal vez el autor sagrado utiliza bien y muy bien estos elementos para que ante la duda, que podría ser de parte de David y también todos los otros, ¿verdad? Que alguien viene y le dice, quiero hablar con el rey, quiero hablar con, o mejor dicho, quiero hablar con David. A pesar de que David tiene todo su ejército también, Siquelac, Amalecita, imagínense, ellos estaban volviendo de la guerra, de haber vencido también a los amalecitas y haber recuperado en esa campaña, después de todo el mal que hicieron los amalecitas, que habían incendiado todo Siquelac, habían destruido Siquelac, se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ahora seguramente que estaban así, pero con los pelos de punta, atendiendo quién es el que llega, qué es lo que viene a decir, pero trae en sus manos justamente la diadema, dice, ¿verdad? Trae lo que pertenecía, los brazaletes que pertenecían al rey Saúl. En este sentido, David y si David estuvo viviendo cuánto tiempo. Ahora hacía ya mucho tiempo que no estaban juntos, porque diga, oye, ya yo es Saúl. Saúl, un esquizofrénico total y absoluto, según la actitud que presenta. Le diga, ya ni el cuasima de David, porque para él, David era un enemigo número uno. Le estaba haciendo sombra, pero no solamente sombra, sino que también David estaba llevando muchas cosas adelante
Pero Saúl no quiere aceptar eso. Si Saúl mismo permaneció en su reino, en su monarquía, así como nos muestra el primer libro de Samuel, es gracias a David. Ya comenzando y mirando de nuevo el inicio mismo de David, el capítulo 17, ¿se acuerdan? Cuando Goliat sale y desafía, ¿verdad? A las huestes, dice, ¿verdad? O sea, al ejército de Israel. Sin embargo, el que escucha es David, y David conste que no estaba ni en el ejército, estaban sus hermanos, él no estaba. Entonces escucha eso, ¿y cómo es eso? Entonces, Mondrillo en Babio Pea. La ñan de ejército, muy con la ñan de rey, medio cañamos, oñe botil allá en su carpa del ejército. Sin embargo, los otros que están gritando, que salga alguien, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, si es que nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. O al revés, si ustedes vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes. Volvemos enseguida con más. En de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A pesar de que Dios en el año 312 lo asistió en la batalla del puente Milvio al mostrarle la cruz en el cielo e indicarle que con ese signo vencería al cónsul Magencio, y aunque tras la victoria promulgó en el 313 el edicto de Milán, mediante el cual abolió la persecución contra los cristianos y les dio permiso y tierras para construir templos en todo el imperio, y luego patrocinó la peregrinación de su madre Santa Elena a Tierra Santa, de donde trajo la vera cruz, y le permitió construir la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y además convocó y presidió el concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la cristiandad, en el año 325. El emperador Constantino no se decidía a ser bautizado hasta que la muerte empezó a rondarlo, y entonces pidió ser llevado a esa hermosa basílica lateranense en la que recibió el agua bautismal. Y varios meses después, el 22 de mayo del año 337, murió en la paz del Señor. Ese hermoso templo, construido por Constantino junto al Palacio Lateranense, la residencia oficial del Papa Melquíades, que le había sido regalada al pontífice por el mismo emperador, fue inaugurado y consagrado al Santísimo Salvador por el Papa Silvestre I en el año 324. Y de hecho, se convirtió en la sede del obispo de Roma y en el corazón de la cristiandad. Por eso, ni el saqueo a que fue sometido por los reyes Alarico y Genserico en el siglo V, ni el terremoto del año 846 que lo semidestruyó y fue reedificado por el Papa Sergio III, ni el exilio de los papas en Aviñón, ni la reconstrucción ordenada por Sixto V en el siglo XVI, que conllevó la destrucción de las antiguas estructuras, ni las sucesivas restauraciones pudo cambiar ese privilegio, porque oficialmente sigue siendo la sede y cátedra del obispo de Roma. Esta iglesia, que tiene 130 metros de longitud y oficialmente se llama Catedral Papal y Archibasílica Patriarcal Mayor y Arciprestal del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán, posee 5 naves, en las que se distribuyen 2 capillas de los copatronos San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Y la central está flanqueada por flamantes nichos en los que están empotradas las espléndidas estatuas de los 12 apóstoles. Un monumental baldaquino gótico del que pende un elaborado relicario que guarda los cráneos de San Pedro y San Pablo protege el altar mayor, el cual, según la tradición, contiene fragmentos de madera y de la piedra de ara original sobre la que celebraban la Eucaristía San Pedro y sus sucesores. Y es por ello que el único que puede oficiar misa en ese altar mayor es justamente el obispo de Roma. Y en el fondo de la basílica está el ábside,
que es un espacio en forma semicircular, presidido por la cátedra, que es una silla de mármol con adornos en relieve e incrustaciones de marfil, desde la que los papas dirigieron 5 concilios ecuménicos. Y la bóveda de este sitio está adornada por un mosaico en cuyo centro aparece el rostro del Salvador, circundado por ángeles. Todo el interior de la magnificente basílica, que fue restaurado por Francesco Borromini en el siglo XVI, es la muestra de arte religioso más exquisito de la Iglesia Católica. Por ser el templo más antiguo de la cristiandad y por ende la primera sede de los papas, se le reconoce y considera como la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Por eso hoy, 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, roguémosle a Dios que le conceda salud y sabiduría a nuestro Papa Francisco para que desde esta venerable basílica siga rigiendo sabiamente los destinos de la Iglesia por mucho tiempo. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad.
Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, estamos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 1, en realidad vamos nosotros hasta el 16. Y aquí decíamos dentro de nuestra estructura que lo ponemos casi 4 pequeños bloques importantes. La situación donde se encuentra David,
este joven que se escapa del campamento de Saúl, que viene y que le informa. Termina con el informe, diciendo en el versículo 4, Saúl y su hijo Jonatán también murieron. También murieron. Enseguida comienza un diálogo, es decir, David se encuentra y entra en acción. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Es como que queda estupefacto. ¿Cómo sabes que murieron? Sobre todo porque muere su hijo Jonatán y muere con su padre, ¿verdad? Es decir, con Saúl, los dos, hijo y padre. Y era muy amigo, evidentemente, de David. Y ante esta situación, él pregunta al joven que le trajo la noticia. El joven, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que Saúl, su hijo Jonatán, ha muerto? Esto es también para no levantar falsa noticia. Nosotros decimos, oye, esto es falso, falsa noticia. ¿Cómo? Y justamente ¿cómo sabe? Y él comienza a decirle, casualmente me encontraba en el monte Gilboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza. Algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás. Al verme, me llamó, yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sabría, ¿verdad? No sobreviviría absolutamente. No sabría cómo hacer, ¿verdad? Porque se está por morir. Vaya. Entonces dice que luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y he traído, ¿verdad? Después de haberlo matado, recoge la corona y el brazalete y ahora le trae a su señor. Entonces dice, David tomó sus vestidos y los rasgó. Y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos subrayando. En esta narración. Aquí comienza la tercera escena, podemos decir. Una tercera escena. En que David se duele, o mejor dicho, en que la teología del autor sagrado nos está queriendo mostrar la fidelidad de David. La fidelidad de David. ¿En qué sentido? En que nosotros podríamos haber esperado aquí, después de todo lo que ya leímos y todo lo que sabemos de esa persecución continua de Saúl a David, que lo quería hacer, tiene que escaparse, ir con los filisteos, va a vivir en Siquelac. Incluso David siempre luego fue presentado como una persona muy fiel. ¿Se acuerdan que con Aquís también? Porque Aquís, incluso el rey filisteo, le llega a nombrar a David como su propio guardaespaldas. Imagínense. Acérrimo enemigo de Israel siempre, como eran los filisteos. Sin embargo, David aparece nada más y nada menos como guardaespaldas. Con esto el autor sagrado, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que sí que el tipo es un hombre de palabra. Y entonces, por eso que es interesante la figura de este Tendotá. Ojalá que nosotros también así, o sea, la fidelidad, ¿se dan cuenta? Fidelidad a la palabra. No le va a traicionar. Así que tenemos que entender, estudiar y conocer. Son las actitudes, las esenciales, para que nosotros entendamos y la pongamos también en práctica después. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.